Vamos a meditar en la palabra del Señor, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 8 al 30. Voy a leer estos largos pasajes y les voy a pedir naturalmente mucha paciencia para escuchar esta porción de la palabra del Señor. Así es que el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 8 al 30, doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego,
que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. He sentido naturalmente entregar este mensaje, que es un mensaje a una historia conocida, una de las historias impactantes de la Biblia, hermosa de alguna manera. Y yo he sentido durante bastantes semanas de predicar sobre este pasaje una vez más, porque he predicado en otras ocasiones, pero dije yo voy a predicar esta noche este mensaje para la iglesia, para el pueblo del Señor, y he puesto como título a esta reflexión: efectos de la fidelidad a Dios. Los resultados de ser fiel a Dios. Nabucodonosor era rey del imperio babilónico, unos grandes imperios de la antigüedad. Por sugerencia de sus consejeros, Nabucodonosor mandó a construir una estatua enchapada en oro. Por allá por Isaías, si no me equivoco, tenemos la explicación de que no era una estatua de oro macizo, sino una estatua enchapada en oro, de 27 metros de alto por 3 metros de ancho. Y ordenó que se hiciera una especie de ceremonia, que se tocaran todo tipo de instrumentos. Y cuando se tocaran todos estos instrumentos, los tamboriles, la zampolla, etcétera, todo el mundo debía inclinarse ante esa estatua de oro y adorarla. Así es que esa fue la orden dada para todo el imperio babilónico. Pero dentro del imperio estaban estos varones judíos, de quienes ya nosotros hemos escuchado en otras ocasiones, estos 4 jóvenes judíos traídos desde Judá. Daniel ocupa un lugar predilecto en el palacio del rey, y estos otros 3, a causa de que Daniel interpretó un sueño muy complicado de Nabucodonosor, Nabucodonosor honró a Daniel, lo puso en un lugar de privilegio dentro del palacio, y a sus amigos, a estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, los puso como administradores de todas las provincias de Babilonia. Y honró Dios a Daniel y a estos 3 jóvenes por su fidelidad a Dios. Y yo quiero hacer tener cuatro aspectos. Quiero ver esta fidelidad a Dios en 4 aspectos para nuestra enseñanza. En primer lugar, la fidelidad a Dios levanta envidias, tanto de los de afuera como de los infieles que están adentro. La fidelidad a Dios despierta envidia. ¿Por qué? Porque cuando un hombre o una mujer es fiel a Dios, la fidelidad trae prosperidad. Dios bendice al hombre fiel. Dios bendice a la mujer fiel.
Cuando estos 4 varones jóvenes judíos fueron traídos en cautiverio a Babilonia y el rey los apartó porque eran hijos de familias nobles, eran también hijos de príncipes, por lo tanto eran de sangre azul, los apartó para que sirvieran al rey en el palacio y les preparó todo tipo de alimentación y ordenó al jefe de los eunucos de su palacio que alimentara a no solo a estos 4, sino a varios, muchos otros más jóvenes hijos de nobles traídos de distintas provincias para que sirvieran en el palacio. Pero estos 4 jóvenes dijeron: nosotros no comeremos de este alimento del rey. Que el Señor nos bendiga. Comeremos del alimento que nosotros hemos comido siempre en nuestra nación. No nos contaminaremos con la comida del rey. Y fueron alimentados por 10 días con comida judía de su patria, de su nación, y no se alimentaron y no comieron alimentos de los pueblos paganos. Al cabo de los 10 días, cuando fueron presentados todos los jóvenes traídos de distintas provincias, la Biblia dice que estos 4 jóvenes judíos que decidieron no contaminarse con la comida del rey, cuando se presentaron toda la multitud de jóvenes, en la Biblia dice que el eunuco, el jefe de los eunucos, cuando los vio, encontró que estos 4 jóvenes judíos eran 10 veces mejor que todos los demás. Les hicieron un examen de ciencia, de conocimiento, y estos 4 jóvenes resultaron ser mejores que todos los demás. 10 veces mejores que los demás. Cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, Dios honra a Daniel y lo pone en un lugar de privilegio en el palacio, como dije al principio, y estos 3 jóvenes amigos de Daniel como jefes administrativos de todas las provincias de Babilonia. La fidelidad de estos trajo prosperidad a ellos. Dios los honró, Dios los bendijo. Esta prosperidad despertó envidia en los que estaban dentro del palacio como los que estaban fuera del palacio. La envidia definitivamente, hermanos, es un sentimiento diabólico. No mira consecuencias. Cuando ellos maliciosamente acusaron a Sadrac, Mesach y Abednego, no midieron consecuencias. No consideraron que estos 3 jóvenes judíos iban a ser echados en un horno ardiendo de fuego. La envidia es un sentimiento diabólico y el Señor tiene que reprenderlo de la vida de la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Maliciosamente, sin medir consecuencias, cuando alguien se deja dominar, controlar por la envidia, por este sentimiento maligno, no mide las consecuencias de los efectos que su envidia puede traer a las personas. Y acusan con maldad a Sadrac y a Abednego. Se van directamente donde el rey y le dicen al rey: oh rey, siempre vive. Cuando alguien quiere conseguir algo de alguien, siempre le tira flores. Oh rey, siempre vive. En el corazón traía una intención mala, pero halagaron al rey. La envidia es un demonio que fácilmente se oculta detrás de palabras lisonjosas o rostros amables, pero en el corazón está maquinando la maldad. Y ellos no llegan al rey para brindarle al rey algún reconocimiento, ellos vienen con una mala intención. Y la mala intención es acusar a estos 3 jóvenes. Y entonces le dicen al rey: rey, tú has dado un edicto que todas las veces que se toquen los instrumentos tamboriles, etcétera, todos deben inclinarse ante la estatua de oro que tú has edificado. Hay
3 varones que no se inclinan delante de la estatua cuando suenan los instrumentos. ¿Quiénes son? Sadrac, Mesac y Abednego. Y se enojó el rey. Que el Señor nos bendiga. Se molestó porque eran jóvenes de su confianza. Habían mostrado inteligencia y capacidad más que todos los otros. Por eso el rey Nabucodonosor se molestó y mandó a buscar a Sadrac, Mesac y Abednego. Que el Señor nos bendiga. Y aquí viene la segunda lección. La fidelidad a Dios demanda un precio que pagar. Los jóvenes estaban cumpliendo sus funciones administrativas de las provincias, pero de pronto la tranquilidad de ellos se quiebra. Son mandados a llamar delante del rey. Y Nabucodonosor les dice: ¿es verdad? Lo que me cuentan es verdad, que ustedes no se inclinan ante la estatua cuando suenan los instrumentos. Ellos dijeron: no, nosotros no nos inclinamos. ¿Ustedes saben que su vida está en mis manos? Y por eso es que yo he sacado esta segunda enseñanza. La fidelidad a Dios demanda muchas veces un precio que pagar. La vida de ustedes está en mis manos. La orden es que quien nos inclina sea echado en un horno ardiendo. Y entonces los jóvenes responden y le dicen al rey: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Que el Señor nos bendiga. Lo que yo quiero decir aquí, hermanos, es que la seguridad, la certeza de estos jóvenes es que Dios podía librarles. Pero ellos no iban a inclinarse ante esa estatua de oro, porque ellos tenían en su corazón este principio fundamental: ser fieles a Dios. No importan las condiciones, no importan las circunstancias, ellos habían decidido ser fieles a Dios. Y como lo he dicho en alguna ocasión, lo que ellos agregaron es lo más impactante. Dios puede librarnos de tu mano, oh rey. Y luego agregan: y si no, si debemos ser lanzados al horno ardiente, que así sea, pero no nos inclinaremos delante de la estatua. A pesar de lo que pueda pasarnos, seremos fieles a Dios. Creemos que Dios puede librarnos, pero si no nos libra, tampoco vamos a fallarle. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Y el rey se enojó, demudó su rostro y ordenó a su gente calentar el horno 7 veces más que lo acostumbrado. En el corazón del rey Nabucodonosor ya había entrado este enojo y quería eliminar completamente a estos jóvenes. Habían sido jóvenes que habían demostrado tanta capacidad y tanta inteligencia, pero esta actitud de los jóvenes de no obedecer a su decreto y no inclinarse a la estatua molestó en gran manera a Nabucodonosor, y él dijo: calienten ese horno 7 veces más y láncenlos al horno de fuego. Y se buscaron soldados robustos, fuertes,
Como la orden del rey venía de un rey enojado, airado, la gente que estaba a cargo del horno ardiendo lo calentó mucho más que 7 veces, lo llenaron seguramente de leña, etcétera, y lo calentaron mucho, dice la palabra. Mucho, a tal grado de que cuando se acercaron los hombres con Sadrach y Mesach y Abednego a las puertas del horno ardiendo, y van tomando uno a uno las personas, los verdugos, los soldados que tomaron a estos jóvenes para lanzarlos dentro del horno ardiendo, se quemaron. Y lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno. Y aquí la tercera lección. La verdadera fidelidad a Dios tiene galardones inimaginables. Pablo dice en 1 Corintios que Dios, juntamente con la prueba, tiene la salida. Que el Señor nos bendiga. En medio de la prueba, Dios tiene ya una salida que a lo mejor nosotros no nos imaginamos, pero en medio de las pruebas los hijos de Dios deben confiar en que Dios tiene una salida. El horno se calentó 7 veces más que lo acostumbrado. Y los 3 jóvenes fueron lanzados dentro del horno. Nabucodonosor había cultivado, ¿por qué no?, cierto afecto por estos jóvenes. No pudo dormir en la noche, pensando en que había dado una orden tan cruel y que había eliminado de su reino a 3 destacadísimos jóvenes, porque no se inclinaron delante de la estatua. No pudo dormir. Y por la mañana, muy de temprano, lo primero que hace Nabucodonosor es levantarse, ir al horno, tal vez como un acto de tranquilidad de conciencia. Se fue al horno ardiendo. Había ardido el horno toda la noche y ya estaba sin duda el fuego amainado. Y Nabucodonosor se para en la puerta del horno, como para tranquilizar su conciencia. Quizás para pensar en las cenizas de tan destacadísimos jóvenes que habían sido quemados esa noche a causa de su ira. Y luego sale corriendo, se va al palacio y reúne a los capitanes y a los sátrapas. Los que vieron los sátrapas y los capitanes fueron un rey con un rostro demudado, un rostro pálido, un rostro de espanto, y les pregunta: ¿no fueron 3 los varones que echaron en el horno? Seguramente los capitanes y los sátrapas le dijeron: sí, fueron 3. Pero con ese rostro de espanto, Nabucodonosor dijo: pero yo veo 4 jóvenes. Aleluya. Veo a los 3 judíos, pero un cuarto que se pasea dentro del horno. Alabado sea el nombre de Dios. Y el cuarto parece como el hijo de los dioses. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea Dios. Y fueron todos a mirarlo. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno ardiendo. Y vinieron los capitanes y comenzaron a mirar a los jóvenes. Habían sido lanzados con sus turbantes, habían sido lanzados con su ropa, con su capa. Y los sátrapas, los capitanes, comenzaron a mirar a los jóvenes. Ni olor a humo tenían. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí estaban todos espantados. Y los 3 jóvenes que fueron echados allí en el horno ardiendo 7 veces más que de lo costumbre, estaban de pie.
Gloria a Dios. Nabucodonosor había dicho el día anterior, yo los voy a echar a un horno ardiendo. Y había agregado que Dios les librará de mi mano. Y a eso los jóvenes habían dicho, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, oh Rey. Alabado sea el Señor. Junto con la prueba, Dios da la salida. Nuestra fidelidad a Dios es el testimonio más fuerte que podemos dar al mundo. Tal vez la capacidad de estos jóvenes, la elocuencia de ellos, ¿por qué no? Quizás en cuántas oportunidades intentaron convencer a Nabucodonosor que existe un solo Dios. Pero nada de aquello le convenció. Por lo tanto, estimados hermanos, nuestro testimonio de fidelidad es el discurso más elocuente que podamos presentar al mundo. Cuando Nabucodonosor vio a estos 3 jóvenes completamente sanos, ni olor a humo en sus ropas, entonces él lanza un decreto. Que el Señor nos bendiga. Y dice la Escritura, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El testimonio de estos jóvenes fue suficiente para llegar al corazón de Nabucodonosor. Es la mejor estrategia de evangelismo. Y cuando somos fieles a Dios, Dios nos engrandece. Dios nos sostiene con su mano poderosa. Quiero concluir este mensaje pensando en que Dios, juntamente con la prueba, da también la salida. Quiero compartir con ustedes una reflexión. Un hombre iba andando por una calle cuando se le acercó un niño y le preguntó si podía darle algún dinero. El hombre pensó de momento despedirse sin nada, pero había algo en la cara del niño que le impidió hacerlo y le preguntó, ¿qué harás con el dinero? Comprar pan, señor, respondió el niño inmediatamente. ¿No has comido nada hoy? No, nada, señor. Niño, ¿dices la verdad?, preguntó el hombre fijando su mirada en el rostro del chico. ¿No tienes padres?, preguntó el hombre que empezaba a interesarse verdaderamente por aquel niño. No, señor, mi padre ha muerto. ¿Dónde está tu madre? Ha muerto esta noche. Venga usted conmigo y le enseñaré dónde está. Tomando la mano del niño, le siguió por una calle estrecha
y se pararon frente a una casa miserable que el niño dijo ser la suya. Abrió la puerta, señaló a su madre muerta y dijo: ahí está mi madre, Señor. ¿Quién estaba con tu madre cuando murió? Nadie más que yo. ¿Te dijo algo tu madre antes de morir? Sí, Señor. Me dijo: Dios cuidará de ti, hijo mío. Así fue, pues que antes de que su madre se lo hubiese figurado, Dios recompensó su confianza, enviando a un hombre de corazón sensible que se compadeció del niño y lo atendió en su casa. Dios cuidará de ti. En medio de las pruebas, Dios siempre tiene una salida. La fidelidad a Dios despertará envidia, persecución, pruebas y dificultades, pero finalmente Dios tiene una salida. Confiemos en este Dios grande y poderoso que puede librarnos de cualquier prueba por la que cada uno de nosotros pudiera estar pasando en este momento. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pie y glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria.